Amados, Shabbat Shalom a todos, amados, que el Eterno les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí reunidos. Hoy nos corresponde la porción número 15 de la Torá. Estamos en el libro de Éxodo, que en hebreo se dice Shemot, y esta porción se llama Bo, que significa ven. Va directamente de Éxodo 10:1 o Shemot 10:1 al capítulo 13:16. En esta porción es interesante darnos cuenta que ya estamos en un proceso mm, donde el pueblo de Israel ya va a salir de Egipto, ya va a salir directamente de la esclavitud del faraón. La vez pasada nos estaba compartiendo nuestros hermanos acerca de las primeras plagas que el Todopoderoso comenzó a derramar en Egipto, precisamente para llamar a la libertad a su pueblo. En esta porción, de verdad que es una porción que espero que traiga mucha reflexión, como la trajo también a mi vida. Y de igual manera también comentarles, amados, las porciones de la Torah son hermosas, maravillosas, y en muchas ocasiones cuando tú comienzas a cumplir ciclos, es decir, años estudiando Torah, o sea, un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, porque constantemente la estudiamos, se repite cada año, te vas a dar cuenta que en tu vida el Todopoderoso te va a poner en situaciones donde te va a llevar a vivir las porciones de la Torah. Y este es un caso de ellos, donde justamente vamos a ver o nos podemos llegar a sentir confrontados si nosotros estamos realmente saliendo, sacando Egipto de nuestro corazón o lo seguimos dejando dentro. Esta porción marca uno de los momentos más decisivos en la historia del pueblo de Israel, el paso de la esclavitud a la libertad. En esta sección de la Torá, el Eterno culmina el proceso de las plagas enviadas a Egipto con las tres últimas. Ya solamente quedan langosta, oscuridad y muerte de los primogénitos. Ha quebrado definitivamente el poder del faraón y está preparando a su pueblo para la salida. Aquí se introduce el primer mandamiento o mitzvah otorgada colectivamente a Israel, que es la santificación del mes. Es ahí donde muchas personas, y lo vamos a estudiar más adelante, dicen, bueno, ¿cómo sabes si es con luna oscura, con astilla de la luna? Cuando tú le preguntas a un judío, sobre todo que él conoce acerca de la ley oral que ha ido pasando de generación en generación, específicamente aquí los sabios explican que cuando Dios le dijo a Moisés, y este o será el primero de todos los meses, le estaba mostrando justamente cómo la luna tiene que estar para comenzar la santificación del mes. Entonces, estableciendo el tiempo como un elemento sagrado, lo platicábamos hace poco que estuvimos en cabeza de mes, en Rosh Hodesh, enseñando que la libertad comienza cuando el ser humano adquiere control sobre su vida. Es por eso que en muchas ocasiones hemos hablado y hemos dicho que no se puede servir al Creador estando esclavos de Egipto. Es necesario salir. Y ahorita vamos a ir viendo una de las escenas que a mí en lo personal me impactó porque claramente lo vivimos, amados y lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Entonces, bueno, asimismo ordena el sacrificio de Pesach y la señal en la sangre de los dinteles, símbolos de fe, obediencia y diferenciación espiritual. Vamos a analizar esto. Estábamos estudiando la porción pasada donde nos dice en Éxodo 8:15 que el faraón endurecía su corazón. Vamos a ver aquí dos situaciones que en 7 plagas anteriores el faraón era quien endurecía su corazón. Nos dice, por ejemplo, así la escritura, pero viendo faraón que le había dado reposo, endureció su corazón. O sea, el faraón mismo endureció su corazón y no lo escuchó, como Adonai lo había dicho. Sin embargo, en estas 3 últimas plagas vamos a ver que ya no dice que el faraón endureció su corazón, sino más bien que el Eterno endurece su corazón. Si nosotros analizamos así sencillo el texto, vamos a decir, chispas, pues, ¿por qué el Eterno hace eso? ¿No? O sea, pobrecito faraón, o sea, ¿qué culpa tuvo él si Dios mismo endureció su corazón? Pero es que no analizamos todo el texto. Desde las primeras 7 fue el faraón mismo quien tomó la decisión de endurecer su corazón. Y en las últimas 3 nos menciona que Dios endurece su corazón. Éxodo 10:1. Adonai dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales. Esto es interesante, amados, porque la dureza del corazón
los sabios judíos lo interpretan como la libertad de decidir, el libre albedrío. En Deuteronomio 28 nosotros vamos a ver que el Eterno pone delante de nosotros la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Escojamos bendición si obedecemos sus mandamientos y maldición si no. Y es exactamente lo mismo aquí. Vemos que cuando el Todopoderoso endurece su corazón, es tomado como una anulación arbitraria de su libre albedrío. Es decir, el Eterno le da ese valor al faraón para que a pesar de ver los prodigios y señales, no se arrepienta. La mayoría de nosotros, amados, cuando vemos tribulaciones, cuando vemos el brazo del Eterno, la mano poderosa de Él, nos da terror y doblamos rodilla y clamamos. Por ejemplo, en un terremoto, ¿qué es lo primero que hace la persona? Doblar rodilla, ver al cielo, levantar manos y orar, porque precisamente esa es la intención del Eterno. Dice, yo mandaré plaga, yo mandaré situaciones, ¿no? En la vida para que el ser humano proceda al arrepentimiento. Y en este caso era la intención. El Eterno le dio 7 oportunidades al faraón para hacer teshuva, para escuchar. Dice los primeros versículos de esta porción, ¿hasta cuándo endurecerás tu corazón y no querrás escuchar la voz del Señor? Y sabemos que escuchar es Shema, escuchar y obedecer. Entonces vemos que al comienzo el faraón endurece su propio corazón, actúa con plena libertad, elige oprimir, rechaza las advertencias divinas y se niega reiteradamente a corregirse. Esta etapa se establece como la responsabilidad humana total. Tú aquí decides. Y en nuestra vida vamos a encontrar exactamente lo mismo, amados. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas o que nos guardemos de ser una de esas personas de que el Eterno nos está hablando, nos está mostrando y en algún momento pues decidimos endurecer nuestro corazón y no quererlo escuchar, no quererlo obedecer? Esto que pasa el faraón es un proceso que a todos nos puede pasar y que en estas 3 últimas plagas a mí me aterraría estar en esa condición, porque es un punto donde ya el Todopoderoso no te permite arrepentirte, te ciega por completo. Y hay personas así, habrá personas que digan, bueno, ¿por qué esta persona habla cosas en contra del Eterno? ¿Por qué actúa con maldad y le va bien? No le pasa nada, o sea, como si el Eterno no, o sea, yo nada más me desvío tantito y me da el barazo, pero esta persona actúa de tan mala manera y le va bien, precisamente porque el Eterno ciega y sus acciones al final de cuentas, al no proceder al arrepentimiento, cosa que no permite ya el Padre porque ya cegó, viene juicio sobre esa persona. ¿Cuándo? No lo sabemos, el Todopoderoso decidirá si en esta vida o en el gran juicio simplemente se le juzga con esos actos. Entonces vemos que solo después de persistir de manera extrema, continúa en el mal. El Eterno interviene endureciendo su corazón. Esto no crea una maldad nueva, sino que retira la ayuda divina que facilite el arrepentimiento. Porque cada uno de nosotros logramos arrepentirnos, amados. Dice la Escritura que el Espíritu de Santidad es el que nos lleva al arrepentimiento. El Todopoderoso retira esa ayuda y deja al faraón fijado en el camino que él mismo escogió. ¿Te das cuenta por qué es interesante e importante estudiar la Torá? Porque podrás escuchar a alguien que diga, mira, lo endureció y ese Dios es malo, porque pobrecito faraón. No, espérate, le dio mucho tiempo para tomar la decisión de obedecerlo, de escucharlo, de adorarlo, pero el faraón no quiso. Entonces, en las 3 últimas plagas, el Todopoderoso retira ayuda. Entonces, la pérdida del libre albedrío puede ser en sí misma un castigo donde el Altísimo ciega a la persona para evitar que haga teshuva. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Todos cometemos errores, amados, todos. Pero si nosotros reiteramos en la práctica del pecado, si nosotros reiteramos en continuar en ese camino de mal, va a llegar un punto donde nuestra conciencia ya va a estar cauterizada y ya no, ni siquiera nos vamos a fijar que ya estamos haciendo mal, ya lo vamos a tomar como algo normal. Imagínense qué tremendo y qué terrible. Entonces nos tenemos que guardar de ello.
Ahora, en esta porción vamos a ver una lucha entre la carne y el espíritu. El faraón representa la carnalidad que todos tenemos. Se le llama inclinación al mal, Yetzer hará, la carne, viene siendo esa parte instintiva que todos tenemos. Y el espíritu claramente es aquel que nos acerca al Creador. Por ejemplo, vemos al faraón, características, tenía un corazón endurecido. Cuando nosotros andamos en la carne, nuestra conciencia se cauteriza y se endurece nuestro corazón. No deja ir a Israel, quería mantenerlo cautivo y que no pudiera servir a Elohim. Muchas veces nosotros mismos somos los que somos ese faraón. No puedo guardar Shabbat porque tengo que trabajar. ¿No te quieres dejar ir? Claro que puedes. Yo platicaba con una persona y le decía, porque me decía, no, yo no puedo. Y le digo, a ver, yo te voy a preguntar algo. Si el doctor hoy mismo te dijera, tú sí o sí tienes que venir el sábado a tomarte estas pastillas porque si no es debido a muerte, ¿qué harías? Me dice, ah, no, pues iría. Le digo, ah, ahí sí vemos a ver cómo le hacemos. Le digo, ¿por qué con los mandamientos del Eterno no? Siempre podemos, pero ese faraón, esa inclinación al mal, ese Yetzer Hará es el que nos dice, no puedes, no puedes. Y así estaba el faraón, no pueden. No quería escuchar la palabra de Elohim. Él decía, ¿quién es ese Dios para que yo le sirva y para que yo le tema? Su soberbia. Y muchas veces también nosotros no queremos oír por ego, por soberbia. Quería que Israel solo fuera a celebrar y regresar a Egipto. ¿Cuántas personas no estamos así llamados? O estuvimos así o están así. Que dicen, bueno, pues sí estoy guardando Shabbat, llego a las 9 de la noche, pero ya todo sábado me quedo en casa. Pues es así como de medio lo guardo, que eso no existe, ¿verdad? ¿Lo guardamos o no lo guardamos? No hay medias tintas. Entonces están como que entre Egipto y entre celebrando, como que van y vienen. Cuando ven el juicio, cuando ven el embarazo, piden misericordia, pero una vez que pasa el golpe, vuelven a endurecer su corazón. Y así vemos a muchas personas y guardémonos de no ser esas personas que actuamos mal, sabemos que hay algo que no estamos haciendo bien y hasta que vemos el embarazo, pedimos perdón. No, sí, perdón, 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 sé que me equivoqué, ya no lo vuelvo a hacer. Y ya que empieza otra vez la calma, otra vez lo vuelves a hacer. Eso significa que andas como el faraón, andas en la carne, andas alimentando tu inclinación al mal. Ahora, ¿qué nos muestra Moisés? Moisés que andaba en el espíritu, primeramente que clama al Todopoderoso, en todo momento esa comunión con él. Desea ser libre de Egipto, él deseaba salir, pero no solamente él, sino sus mujeres, sus hijos, sus ovejas, su ganado, todo, no la mitad, todo. Habitaba el pueblo de Israel en Gosén. Gosén es protección. De hecho, si tú ves el valor numérico de Gosén y Mashiach, que es la palabra de Mesías, es exactamente el mismo. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos en el Mesías, tenemos esa cobertura espiritual. Por eso ahorita lo que comenté al inicio, cuando dicen, bueno, ¿y qué pasaría si nada más tengo $1 y tengo que comprar cerdo y es lo único que tengo? Dios me va a castigar. Bueno, cuando tú estás con el Eterno, habitas en Gosén. Podrá estarse el mundo cayendo, como lo pasó en Egipto, que había plagas que afectaba a todo, menos en Gosén. Y Gosén tiene un equivalente con Mashiach. Cuando estamos en el Mesías, cuando estamos con nuestro Adón Yeshua, nada nos afecta, amados. Ojo, eso no quiere decir que no haya pruebas. Hay pruebas, pero de cada una de ellas somos librados. No se mezclan con los egipcios. Dice Pablo que no se puede beber de la copa de los demonios y de la copa del Señor. Tenemos que marcar esa diferencia. Por eso siempre en tiempos, en fiestas principalmente del mundo, siempre somos bien enfáticos que es importante estar separados. No podemos, muchas veces el pretexto que, sobre todo cuando comenzamos, que podemos llegar a utilizar es, no, pues ¿cómo le voy a hacer el feo a mi familia? Eso da mal testimonio. No, pues voy a ir a la Navidad y les voy a predicar. Tu familia no quiere escuchar. Si quisiera escuchar, se acercaría. Puedes ir en otro momento, en otro tiempo. Están circuncidados, no solamente físicamente, sino primero el corazón. Es importante cuando nosotros comenzamos a guardar Shabbat, es porque el Todopoderoso ya circuncidó nuestro corazón, pero ojo,
no para ahí, tienes que seguir avanzando en mandamiento, llegar a la circuncisión física. Solo ellos pudieron pasar el mar. Esta parte me impacta, ¿por qué? Cuando tú llevas el mandamiento de lo que se conoce como el bautizo, pero es tevilá, inmersión completa, eso significa que tú has podido comprender que tu vieja naturaleza tiene que morir ahogada. Así como el pueblo, así como el ejército del faraón no pudo pasar del otro lado, tuvo que morir ahí ahogado, así tu vieja naturaleza tiene que morir ahogada. Pablo nos dice que hay que sepultarla en las aguas. ¿Para qué? Para que tú nazcas y sea depositado el espíritu de santidad en tu vida. Es exactamente lo mismo. Solamente el pueblo de Israel, solamente si tú eres Israel, vas a poder pasar ese mar rojo. Si no, si seguimos siendo parte de Egipto, vamos a morir ahogados en esas aguas. Y tiene la cobertura de la sangre del cordero, la redención. Ahorita lo vamos a ir analizando. Ahora, comprendiendo un poquito el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov, son dos inclinaciones internas que existen en cada ser humano. Todos las tenemos, amados. Todos. Todos tenemos esa parte mala que si la alimentamos, brota. Por eso es necesario alimentar el espíritu para que el espíritu crezca y la carne muera. Entonces, es una lucha que tenemos dentro. Pablo lo mencionaba así, Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no al hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero en pocas palabras, Pablo dice, bueno, yo quiero hacer el bien, pero al final termina haciendo el mal. ¿Por qué? Por su inclinación al mal, que todos tenemos. Y fíjense qué es lo que dicen los sabios. Dicen que el Eterno creó el Yetzer Hará, la inclinación al mal, pero que creó la Torah como antídoto. Esto lo coloqué porque me encantó, porque es así, amados. Muchas personas nos señalan, nos acusan de que Torah, son Torah, ¿cómo dice? Toraicos o algo así, o sea, aman, idolatran la Torah. Y yo, bueno, yo no sabía que se podía idolatrar al Eterno, ¿verdad? Se idolatra un ídolo, pero no al Altísimo. Entonces, bueno, la Torah, la instrucción del Padre es la que nos va a permitir andar con la inclinación al bien, porque ahí te va a decir qué hay que hacer. A veces te va a confrontar, tú vas a decir, no, pero es que yo creo, yo pienso, no, es lo que dice el Padre. Y no siempre es fácil, amados, no siempre es fácil. A todos nos pone siempre en ese valle de la decisión, escoge bendición o maldición. Y no siempre es fácil, a veces nos confronta. Entonces, cuando dominas el Yetzer Hará, te elevas como ser humano, te vuelves más consciente, más libre. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener control sobre nosotros mismos. Fíjese, el dominio propio, que es un fruto del espíritu de santidad. Amados, ¿cuántos de aquí no quisiéramos tener dominio propio? Nos empezamos tantito a calentar la cabeza, ¡pah! Explotamos. Ahí está Lupita. Primeras. Sí, no, bueno, yo también, todo, yo creo que todos, Abad, yo creo que todos levantarían su manita. Exactamente, todos quisiéramos tener dominio propio, pero ¿cómo se tiene dominio propio? A través de la práctica de la Torah, nada más, amados, y no es fácil en el sentido de que tiene que morir tu carnalidad, pero el Padre ahí nos ayuda cuando nos esforzamos. Ahora, fíjense, continúa la porción donde el faraón les dice, vayan a servir a su Dios, pero se quedan sus ovejas y sus vacadas. O sea, como de, vayan, pero déjenme aquí empeñado eso. Vayan, pero sus niños y sus mujeres no van. Y eso obviamente era una estrategia, obviamente era para que no se quedaran allá y regresaran. El faraón no quería perder sus esclavos. Entonces dice, en el relato de Moisés frente al faraón, la Torá nos revela no solo una lucha política, sino una batalla espiritual profunda. Cuando Moisés transmite la demanda divina, que todo el pueblo salga a servir al Eterno, enfatiza que irán los jóvenes, los ancianos, los hijos, también sus ovejas y sus vacadas. No se trata de peregrinación parcial, sino de una entrega completa. Y el servicio al Eterno es así, amados. Por eso Pablo nos dice que nos entreguemos como holocausto vivo. Un holocausto es una ofrenda que se quema por completo.
Hay ofrendas que solamente se queman ciertas partes, una parte la puede comer el sacerdote, otra el que la dio y así, pero el holocausto no, ese se quema completito, completito es para el Eterno. Y esto que nos muestra relacionado con esta porción, que así tenemos que servirle al Padre. No podemos pensar quererle servir, pero con nuestra mente también de, bueno, voy a guardar Shabbat, pero si me sale un trabajo que me paguen bien, pues el creador sabe, no, no puedes servirle a la mitad. O no podemos servirle, vuelvo y repito, siempre menciono Shabbat, amados, porque es como que el primer mandamiento que nos llama. No es el único, claro, pero por ejemplo, puede pasar con la comida. Hay personas que de repente pueden llegar a decir, es que se me antojó tanto el cerdo que no me aguanté. No podemos servirlo a la mitad. Tenemos que salir por completo de Egipto. El faraón, sin embargo, responde con una estrategia sutil. Primero declara, no irán vuestros pequeños con vosotros. Más adelante, aparentando ceder, dice, id y servir al Eterno con vuestros niños. Está bien, vayan con sus niños, pero vuestras ovejas y vacadas se quedarán. Esto, por ejemplo, me ha tocado mucho ver en este tiempo que tengo guardando Torah desde pandemia, amados. Me ha tocado ver historias, ¿no? De hermanos de repente que dicen, bueno, mi trabajo no me permite guardar Shabbat, ya me dieron permiso de descansar Shabbat después de cierto tiempo, y cuando el Eterno lo disponga, me moveré. Y pues a mí eso, vuelvo y repito, me lleva directamente a este pasaje. ¿Por qué? Porque está bien, si lograste que el faraón te diera permiso de guardar Shabbat, está perfecto, pero espérate a las santas convocaciones, ahí le vas a batallar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir corriendo con Edith, con Lupita, con Elba, con Víctor, con Ángel, con Bella, y vamos a ir, y vamos con mi hermanita Dalis, con José Luis, vamos a ir corriendo y vamos a decir, es que no me dejaron guardar este Pesaj, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? No, pues te vamos diciendo todo el año que hay que hacer, dejar al faraón. No, pero es que no puedo. No, sí puedes, no quieres, es otra cosa, te da miedo y es normal. A todos nos da miedo, a todos, amados. Aquí tú nos ves que ya guardamos Shabbat y ya disponemos de nuestro tiempo bien tranquilos, pero pasamos en lo mismo que tú puedas estar pasando ahorita, lo pasamos. Por eso los judíos dicen que cada uno, cada generación tiene su éxodo, porque todos pasamos por lo que tú estás pasando. Por eso te decimos que sí se puede. Solamente que si tú te das cuenta, la escritura no dice que Moisés amarró al pueblo, lo subió a un carruaje y se lo llevó. No, no dice eso. Cada quien agarró, se ató bien las sandalias, cinto al lomo y vámonos. Cada quien salió por su propia cuenta. Aquí nadie te va a forzar ni te va a sacar. Tú tienes que salir por tu propia cuenta. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver, que puede que te den el Shabbat, pero va a llegar un punto en las santas convocaciones, porque las santas convocaciones están diseñadas para que no las puedas guardar estando en Egipto. No hay manera, porque son tan salteados los días y a veces son días que se unen, que en los trabajos a lo mejor te darán un día, pero no te lo dan todo. Es ahí donde tú nuevamente vas a tener que tomar la decisión, ¿me salgo o no me salgo? Y la palabra nos dice que el Eterno le dijo a Moisés, salgan pronto. Escuchaba a un judío que decía, esa palabra pronto significa ya. Si nosotros nos quedamos en Egipto como que viendo, a ver y esto, decía, explicaba este judío, puede que te acostumbres y ya no salgas. Y eso es triste, amados, me ha tocado verlo. Y quedarte en Egipto llega un punto donde te asimilas nuevamente. Entonces, esto, vuelvo y repito, lo vamos viendo en nuestras vidas. Entonces, es un control disfrazado de concesión. ¿Te das cuenta? Sigo en mi trabajo, pero ya me dieron Shabbat. Ya la hicimos. Ojo, fíjense, yo les voy a decir algo. Yo no quiero indicar que no haya trabajos que no te permitan. Solamente conozco una persona que le permite, que estando en su trabajo le permitieron como escoger los días. Son una persona, amados, de muchas. Por eso yo digo, no es que sea imposible, pero si de 100 personas conozco una, pues tuve la probabilidad. Es más fácil que digas, me retiro y busco oro al Padre porque Él te va a proveer de algo,
y veo qué hago, te lo aseguro. Muy bien. El faraón no estaba interesado en el servicio a Dios, sino en asegurarse de que Israel regresara. Al retener los bienes, esto es, el sustento, las riquezas, la fuente de estabilidad, el faraón conservaba una garantía de retorno. Según Rashi nos muestra esto, vayan, pero no rompan el vínculo conmigo. ¿Se dan cuenta? Y es lo mismo en un trabajo. Está bien, guarda tu Shabbat, pero no rompas el vínculo conmigo. Pero ojo, yo estoy hablando ahorita de Shabbat y de trabajo, pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, relaciones, por ejemplo, pueden ser también pecados con los que podamos estar también, eh, pues vaya, viviendo día a día. Ahorita vamos a analizar ciertos casos. En términos hebreos, esto representa un intento de mantener el sometimiento. Aunque los cuerpos salgan, el corazón y la dependencia económica deben permanecer en Egipto. Y tú ya estás guardando Shabbat, pero todavía tu corazón sigue en Egipto. Y de hecho lo vamos a ir analizando en el estudio de las porciones más adelante. Vamos a ver que el pueblo nunca sacó a Egipto de su corazón, amados. Por eso esa primera generación no entró a la tierra prometida. Y eso te debe de llevar a una reflexión a ti. ¿Por qué? Los judíos dividieron la porción de la Torah en 54 porciones, perdón, dividieron la Torah en 54 porciones a lo largo de un año. Si tú te das cuenta, ahorita estamos estudiando esta, pero date cuenta qué fiesta viene. Para los hermanos que son nuevos, viene la fiesta de Pesaj, Pascua, liberación. Tú ahorita estás en ese proceso de liberación, estás exactamente viviendo lo mismo que está viviendo el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que guardarnos y asegurarnos de sacar a Egipto de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si tú no lo sacas, más adelante vas a estudiar, o sea, vamos a estudiar las porciones, cómo el pueblo fue muriendo en el desierto. Y te lo garantizo y te lo aseguro que he visto a tantos caer así, o sea, pasa el año y entre ese año, ese caminata, porque es una peregrinación y volvemos al mismo punto y otra vez, y así estamos peregrinando constantemente, entre esa peregrinación han muerto un montón. Y cuando digo muerto me refiero de que se han apartado, han pecado, muchas cosas, se han desviado, etcétera. Es por eso que es importante analizarnos en todo momento, qué estoy haciendo, me estoy desviando, etcétera. En todo momento pedirle al Padre que nos revele nuestros errores, si algo estamos haciendo mal, que nos permita verlo para corregir, etcétera. De 600,000 almas, ¿cuántas entraron a la tierra, amados? Dos. Exactamente. Dos. ¿Eso te impacta? 600,000 almas sin contar mujeres y niños, puros varones, 600,000. Yo no sé si tú lo puedes visualizar, pero yo visualizo 1,000 personas y es un mundo de gente. Ahora 600,000, no, hombre. No, de verdad que yo siempre digo, pobrecito Moisés, pobrecito, por eso al final ya dijo, ya te tienen harto, pueblo ingrato. No, yo desde el año ya les hubiera dicho, pero 600,000 almas sin contar mujeres y niños y solamente entraron dos, Josué y Caleb, nada más. Más la generación nueva que salió en el desierto, pero ellos ya fueron nuevos. Si a ti no te lleva a la reflexión eso, vuélvelo a meditar. Porque a veces damos por hecho, amados, que guardar Shabbat y dejar de comer cerdo ya la hicimos. Y no, eso es lo más fácil del mundo. El verdadero reto es cuando, vuelvo y repito, el Padre nos permite vivir la Torah, ahí es donde, uy, ahí es donde comienza la prueba, comienza lo difícil, cuando lo tienes que exaltar en medio del llanto, cuando tienes que confiar en Él, cuando tienes miedo, cuando Él dice sí o dice no, o sea, dependiendo qué es lo que tú quieras, a veces te abre puertas cuando tú quieres que las cierre o te las cierra cuando tú quieres que las abre. Ese es el verdadero reto. Entonces, ¿qué vamos viendo? No se puede servir al Eterno a medias. Este episodio nos enseña que la redención verdadera exige totalidad, total entrega. No solamente salir físicamente de Egipto, sino sacar Egipto de nosotros. En Egipto, Mitzraim en hebreo simboliza el lugar de estrechez, la esclavitud interior. El faraón representa el Yetzer Hará. Todos tenemos un faraón dentro.
El objetivo es que no lo dejes gobernarte. Y nos dice, cambia, pero no tanto. Acércate al Eterno, pero conserva tus viejos hábitos. O sea, es decir, pues yo soy así, que la gente me acepte. No, espérate, pues hay que modificar, hay que dejar ahora sí que el Mesías vive en nosotros. Yo soy impaciente, pues que la gente así me aguante. No, hay que cambiar. De igual manera, sirve al Eterno, pero deja tus ganados aquí. ¿Qué pueden representar esos ganados, amados? Apegos. ¿Me escuchan? Sí, amada. Amén. Ah, qué bueno, amados, como me salió aquí. Entonces, ¿qué puede ser un apego? Les voy a contar un caso para transmitir esto. Una vez me tocó una personita que me decía, Lore, le dije a mamá que había que guardar Shabbat, pero me dijo que pues ya se iba a jubilar, que tenía que esperar. Y yo así como, pues yo dije, pues le faltan 2 semanas o algo, ¿no? Digo, a mí me puede faltar un día, pues no se me haría como algo, el Eterno sabe en qué momento te llama y por qué. Pero sí me decía, creo que le faltaba, no sé si 2 años, 3 años. Y yo dije, chispas, me recordó ese pasaje donde Yeshua dice, más bien donde la parábola donde dice, el rey te está invitando a la boda y que le dicen, espérame, déjame ir a ver mis ganados y que no fue. Es como decirle al Eterno, espérame tantito, ahorita voy. Y a mí eso pues me preocupó, ¿no? Sobre todo pues porque imagínense decirle al Eterno que nos espere, cuando claramente si nos dice, ven, es de, bota todo, deja todo y síguelo. Y pasó el tiempo y fíjense eh, lo que es la vida, amados. Esta hermana que me platicó ello fallece y su mamita todo pasó. Ya no, bueno, o sea, guardó el Shabbat, pero ya sin su hija y con su pensión. Imagínense nada más. O sea, a mí eso me aterra porque digo, wow, qué tremendo. No existe el hubiera, ¿no? Nosotros no sabemos, solamente el creador, pero yo les garantizo que si nosotros obedecemos, y eso sí lo dice la escritura, que Él hace misericordia con nosotros y con nuestras generaciones. Entonces al Eterno nunca se le dice ahorita, amados, nunca. Entonces esos ganados que te detienen para guardar, para salir de Egipto, pueden ser tus apegos. En este caso ella se apegó a una pensión, a su trabajo, a la pensión, porque trabajó muchos años y cómo va a soltar la pensión. Pero ahí está, ya tiene su pensión, pero ya no tiene a su hija. Apegos, vicios, pecados normalizados. La shonjara, hemos hablado acerca de esa lengua viperina, que es hablar mal de los demás. Hay personas que aún guardando Torah, amados, puede pasar esta parte de, oye, ¿sabes qué? Me enteré de Panchita. Entonces, dependencias emocionales o materiales y una identidad que aún pertenece al mundo. Todo eso es lo que tenemos que guardar, que cuidar. Ok, vamos a continuar. Ahora, muchas veces queremos salir de la esclavitud espiritual, pero negociamos. Era lo que les comentaba, negociamos. Dejamos ciertos pecados, pero no todos, solo los que nos convienen. Cambiamos de conducta, pero no de corazón. Buscamos la libertad, pero sin soltar lo que nos ata. Vuelvo al Shabbat. Sí, quiero guardar Shabbat, pero no puedo dejar ese trabajo. Sin embargo, así como Israel no podía celebrar verdaderamente al Eterno mientras algo quedara en Egipto, nosotros tampoco podemos vivir una vida plena en el Eterno si no salimos por completo. La redención comienza cuando decimos, iremos con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, con nuestros hijos, con todo lo que somos y lo que tenemos. Tenemos que servir al Creador, amados, con todo lo nuestro, no a medias, con todo lo nuestro. Por eso es importante ese éxodo salir. Vamos avanzando. Tenemos la primera plaga, la plaga de langostas. Dice Éxodo 10:4. Y si aún rehusas dejarlo ir a su pueblo de Israel, he aquí mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta,
la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, y comerá asimismo todo árbol que os fructifique en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante del faraón. Si nosotros reincidimos en desobedecer al Creador, amados, en el libro de Levítico dice, si te rebelas y no escuchas mi voz, yo te castigaré. Y dice, y si aún con eso sigues rehusando escucharme, te castigaré 7 veces más. Pero si aún con eso sigues rehusando, lo hace así, 4 advertencias y va aumentando el castigo. Y es exactamente lo mismo que vemos aquí. El faraón tuvo advertencias, no quiso oír. Llega la plaga de langostas y fíjense qué interesante, amados, que el Todopoderoso, cuando tú no quieres obedecerlo, él inclusive golpea en todo lo que tenemos puesto nuestra confianza. En este caso, al atacar, obviamente, todo lo que es eh, la cosecha, todo lo que era la cebada, todo sí, su cosecha se llama, pues era su economía, su economía. ¿Y cuántas veces pasa así, amados? Nosotros llegamos a poner nuestra ganancia, nuestra economía, nuestro trabajo por encima de lo que Dios ordena y ahí nos golpea. ¿Para qué? Para que sepamos que Él está por encima de todo. Edith, ¿querías comentar algo, hermanita? En lo que pone uno su confianza, Shabbat Shalom. Ujú, Lo que sea que este sea tu esposo, tus miedos, tus inseguridades, porque hasta puedes pensar que solamente es en la provisión, ¿no? claro. Yo sí tenía, el otro día veía un video de un pastor que tú compartiste, un rabino, que decía, Ujú. ¿no? Incluso si tu confianza está puesta en el drama, ahí te va a golpear el Eterno. Yo, ¿cómo? Terminé de ver el video, nosotros pensamos que es provisión, dinero, el esposo, una casa. Ojo, hay personas que tienen su confianza puesta en la crisis. ¿Qué? Increíble en lo que podemos depositar nuestro corazón idólatra, la confianza. Ya, hermanita, gracias. Chava. No, está bien, gracias, Edith. Es correcto. Sí, aquí, por ejemplo, yo comento exacto de la economía, pero lo que dice Edith es totalmente cierto. En lo que tú tienes puesta tu confianza. Cuando vino la situación del COVID, amados, dense cuenta en qué, o sea, nos golpea con plaga y qué dijo. Yo me acuerdo mucho de un comentario que vi dentro de las redes sociales, gente que decía, gracias a Dios se salvó. Y abajo la gente diciendo, gracias a Dios, a la medicina. Ándele, ándele. En lo que tú tienes puesta la confianza, ahí te golpea. ¿Para qué? Para permitirnos ver que Elohim está por encima de todo, amados. Esto no con esto digo que vaya, él bien, ¿cuál es el punto que tenemos que observar? Que nada puede estar por encima del Creador, nada, amados. Oye, Lore, pero es que me van a dar una beca en Shabbat y pues es que yo necesito el dinero. Nada puede estar por encima. Déjalo. Pero es que ya no la voy a decir, déjalo. Les he contado ese caso varias veces. La hermana lo dejó, obedeció, puso al Eterno por encima y a la mitad de la semana le llamaron, le dijeron, puedes venir a recogerla. Vea nada más que hermoso. Pero a veces nos da miedo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido en Shabbat a recoger la beca? No sé, pienso a lo mejor hasta se la roban, no sé, muchas cosas que suceden cuando amados, cuando no podemos al Eterno por encima. Siempre, siempre amados el Eterno por encima de todo, de la familia, de los hijos, de nuestros bienes, de nuestro trabajo, de nuestras pasiones. También me tocó una persona igual que decía, pero es que ese es mi sueño, ese era mi sueño, siempre hacer eso y pues es en Shabbat y así y a veces tampoco eso lo queremos soltar. Joana, adelante. Mi hermana, yo quería hacer una pregunta. Y si en el caso de, por ejemplo, en una pareja matrimonial, la mujer guarda el día Shabbat,
pero el hombre pues es el que provee la casa y realmente está trabajando en día Shabbat. ¿Cómo se maneja esa situación ahí? O sea O, que no sé, me da temor. o sea, bien, vamos a continuar entonces con la plaga de tinieblas. Fíjense cómo ya vamos en la séptima, en la octava. Esta es la novena plaga. Ya casi a punto de llegar a la muerte de los primogénitos, cómo el Eterno en este punto ciega por completo. Y eso es lo que hemos platicado. Debemos de cuidarnos de no llegar a este punto, amados. A este punto donde el Eterno ya simplemente nos ciega. Pablo lo menciona y nos entrega, dice, y los entrega a espíritus de engaño por cuanto no quisieron recibir la verdad. Un corazón endurecido, un corazón necio, puede llegar a un punto donde el Eterno te entregue ya a espíritus de engaño. Ahí me da terror, amados. Yo no sé ustedes, porque a veces el ser humano piensa que conoce o que guarda Torah porque es muy inteligente, pero es pura misericordia. Eso es la gracia. Tú crees que puedes decirle al Eterno, tú eres mi Dios por tu carne. No, tú puedes decirle a Él, tú eres mi Dios porque Él te tuvo misericordia. Que si no estarías adorando, yo creo que ídolos, piedras, estarías adorando, pero tú puedes decirle a él, tú eres mi Dios, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por misericordia, porque Él te lo permite. Nadie se puede acercar a Él si Él no lo permite. Dice en Éxodo 10:21, Adonai dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Acuérdense que la escritura se interpreta desde un nivel literal, peshat, pero también un nivel midrash. ¿Qué es un midrash? Es como una explicación más profunda de lo que el Eterno nos quiere mostrar con esto. La luz simboliza la Torah, la palabra del Creador, y las tinieblas son personas que están muertas, que andan a tientas, no saben dónde están. Nos dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra y muerte. Ve cómo la tiniebla representa la muerte. ¿Y qué es la muerte? De donde venimos todos. Muertos éramos, pero hemos revivido. ¿Qué le dijo Jesús al varón que le dijo, déjame ir a enterrar a mi muerto? Y dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. La luz resplandeció sobre ellos. Ellos estaban en Gosén. Nosotros así, amados, ahorita que estamos guardando Torah, que estamos en ese aprendizaje, buscando hacer la voluntad del Creador, estamos en Gosén. A lo que debes de cuidar es no salirte de Gosén. Primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces esas tinieblas, fíjense que llegan como la plaga número 9, cuando ya el Todopoderoso te lanzó ciertas advertencias y tú sigues reincidiendo en no obedecer. Nos ciega completamente. Antes de salir, ya se está preparando el pueblo de Israel. El Eterno da las instrucciones para Pesaj. Ahorita la vamos a ver. Pesaj es Pascua. Pero antes de salir les ordena que vayan y les soliciten a los egipcios collares, artículos de oro, de plata, etcétera. Esto es como símbolo de la restitución de haber estado 400 años sirviendo a Egipto, el tal cual se estipula estipula el Eterno en su Torah. Fíjense nada más qué hermoso es esto, porque cuando tú buscas salir de Egipto, es lo que les digo, que a mí me encanta, me enamora. Cuando tú buscas salir de Egipto, cuando tú buscas servir al Creador, Él te recompensa, Él te manda con provisión.
Recuerdo un testimonio de muchos que decía esta personita, él hacía pan y decía, no, es que yo para guardar Shabbat, pues para mí fue complicado, o más bien fue una decisión difícil de tomar. ¿Por qué? Porque viernes y sábado eran los días que más vendía pan. Y claro, pues ya la gente ya está en su casa, que se compra que el panecito, el cafecito. Y dice, pero es que es el día de mi mayor venta, o sea, toda la semana esperando ese día. Tomó la decisión y guardó. Les dijo a sus clientes, ¿saben qué? No va a venir viernes y sábado por esto, esto, esto. ¿Saben qué hizo el padre? Le restituyó con plata y oro. Él mismo dice, ahora vendo más, porque mis clientes me compran el jueves, adelantan y pues bueno, ahora sí que no hubo pérdida. Bueno, o sea, hubo más venta, pero digo, no la pérdida que él pensaba. Y así todos, amados, podríamos dar un testimonio de que cuando comenzamos a guardar los mandamientos, el Padre nos provió, nunca nos dejó, es más, nos dio algo mejor de lo que teníamos. Y eso viene de una restitución por haber sido esclavos. Deuteronomio 15:12, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubieres servido 6 años, el séptimo le despedirás libre. Y cuando le despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello que en que Adonai te hubiere bendecido. Y esto se cumple, amados. Ya vamos terminando. Llegamos a Éxodo 12, donde el Eterno estipula la primera celebración de Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Es Pascua, lo que tú conoces como Pascua, pero lo correcto es Pesaj. Pesaj es el cordero, ¿ok? No es una fiesta, porque a veces la tendemos a confundir con una fiesta, sino más bien es el cordero. Cuando tú dices, voy a celebrar Pesaj, no es lo más correcto. Lo más correcto es decir, voy a tomar Pesaj o comer Pesaj. ¿Por qué? Porque Pesaj es el cordero. ¿Ok? Dice, Éxodo 12:2, este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Nosotros no celebramos inicio de año como lo celebra el mundo, amados. Todos lo celebran el 31 de diciembre para pasar al 1 de enero. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros marcamos el inicio de año cuando el Todopoderoso ha dicho que es el primero del primer mes. ¿Y cómo yo sé, Lore, cuándo es el primer mes? Por eso llevamos el conteo de los meses. ¿Qué mes acabamos de iniciar, amados? A ver, El 11º. 11. Exactamente el mes 11. Estamos en diciembre 10, mes 10. Estamos en enero, mes 11. Muy bien, exactamente. Ya estamos a nada de iniciar. Entonces, eh, da este mandamiento de santificar los meses. Vuelvo y repito. Bueno, no me voy a meter mucho ahí para no saturar de ahí de información. Eso ya lo veremos mejor en Pesaj, cuando estudiemos. Esto lo voy a tocar muy ligerito porque hay muchas instrucciones, hay mucha información que podríamos quedarnos aquí otra administración más. Pero lo voy a tocar muy ligerito porque vamos a tener ministraciones específicas de Pesaj, de panes sin levadura, de primicias, cuando vengan los tiempos establecidos que ya estamos a nada. Estamos yo creo que a mes 3 semanas o algo así, o 2 meses, pero ya estamos a nada. Este mes, fíjense, dice así, este mes quiere decir que el Eterno le mostró a Moshe la luna renovada y le dijo, cuando la veas así, santifica el mes. Es por eso que se menciona la santificación del mes con la astilla de la luna, que ya hemos abordado ello, que nosotros lo hacemos también conforme ya Gilel lo había estipulado. Ya están los días, ya no hay como que contar. Para vosotros, esto está entregado a ustedes, es decir, al pueblo de Israel. Para vosotros, a través del tribunal, tienen la autoridad para fijar los meses y las festividades. Primero de Abib, tú lo vas a ver en los calendarios judíos que dice Nisan, porque hubo ahí un cambio de los nombres babilónicos, pero es lo mismo. Primero de Abib o primero de Nisan es lo mismo. Y ojo, es Abib, no abril, ¿ok? Porque luego me dicen, es primero de abril, no, primero de Abib, ¿ok? ¿Y cuándo cae, Lore? Es entre marzo y abril. Marzo y abril son las fechas más o menos del inicio de año. 14 de Abib nos dice la escritura que el cordero tenía que ser inmolado entre atardeceres. Quiere decir que antes de acabar el 14, casi comenzando el 15. Cordero apartado el 10 de Abib. El cordero tenía que ser
Esto ya viene, amados, en Éxodo 12 en adelante, ¿ok? En teoría lo debieron de haber estudiado, me voy ahorita ligerita para no profundizar versículo por versículo. En Éxodo 12 nos dice que el cordero se tenía que apartar el día 10 de Aviv, se supervisaba durante 4 días, que no tuviera tacha, que no tuviera defecto, y si todo estaba bien, era inmolado. Delante de toda la congregación tenía que estar ahí. Esto, si nosotros lo analizamos en Egipto, para los egipcios era abominación esto. Mis hermanos, la administración pasada estaban comentando que las plagas de Egipto fue una humillación a los dioses en Egipto. Cada plaga ataca a un dios de Egipto. Y en este caso el cordero no es la excepción. Ellos adoraban al cordero, amados. Por eso leíamos en Génesis que los egipcios no comían con José o José se apartaba de ellos. ¿Por qué? Porque José comía cordero y ellos no. Para ellos era abominación. Se está comiendo a nuestro Dios. No, no, no. Entonces era abominación para ellos. Y es lo mismo aquí. El Todopoderoso comienza justamente también ¿cómo se llama? A mostrarnos esta parte de los dioses de Egipto. Entonces, bueno, en este caso, la inmolación del cordero entre atardeceres, cordero apartado el 10 de abril y la sangre en los dinteles. Éxodo 12:13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veréis la sangre y pasaré de vosotros. Pesaj. Por eso se llama Passover, pasar por alto. Esto es importante aclararlo porque, amados, acuérdense, el cordero, muchas veces decimos el cordero perdona los pecados. No, no, no es lo que nos dice Éxodo. Lo que hace es que pasa por alto, es la redención. Nuestro amado Mesías nos redimió. Somos esos primogénitos que nos redime a través de la expiación de su sangre bendita. Y ahorita vamos a ver la formación de la letra Tav, tanto en hebreo paleolítico como en hebreo moderno, que en hebreo paleolítico es una cruz y en hebreo moderno es el signo de los dinteles que vimos en tiempos del Éxodo. En la Entonces, portada, gracias. en la portada, exactamente. Pasaré por alto, es decir, Passover. Esto quiere decir que la sangre del Mesías, amados, permite que el Todopoderoso nos vea como si fuéramos Él. ¿Se acuerdan cuando Jacob se puso las prendas de Esaú y que no Jacob, sí Jacob, perdón, y que su padre Isaac lo tocó y dijo, habla como Jacob, pero huele y se siente como Esaú? ¿Qué quiere decir esto? Que con justamente esa ropa, pues Isaac pensó que era Esaú. Es lo mismo con la sangre de nuestro amado Mesías. A través de su sacrificio, el Padre los ve y nos ve a través de su sangre. Por eso, amados, es que hemos sido redimidos a través de su sacrificio. Por eso amados, no hay manera de que tú puedas acceder al Padre y a los pactos si no es con el Mesías. No hay manera, nada. Lamentablemente muchos en ese afán, ¿no? De escudriñar más, 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 comenzamos a desviarnos pues a otros libros amados, de verdad con la Torah tenemos. No digo que no vean otros, mira, me gustan mucho los comentarios de los sabios porque ven ellos cosas que nosotros no vemos a simple vista porque estamos comenzando. Pero a veces nos metemos en otro, que llega un punto que nos confundimos. Y me ha pasado ver personas que primero exaltaban a Yeshua y ahora ya hasta lo llaman con el acrónimo ese con el que lo llaman los judíos, ya lo rechazan, se burlan de él. Entonces, no hay manera de que tú puedas acceder a él, no puedas acceder a los pactos, perdón, a través de nuestro amado Mesías. Ahora, estos datos interesantes me gustan. Fíjense, se comía el cordero completito, patas, cabezas, entrañas, sin quebrar los huesos. Fíjense cómo todo se cumple en el cuerpo de nuestro amado Mesías. La sangre es por señal cuando el Eterno pase por Egipto y hiera. Ojo, aquí también llegan a decir, es que era un demonio el que pasó, o era un ángel de la muerte, porque sí lo dice la Escritura, pero también la Escritura dice que el Eterno fue el que pasó, el Eterno hirió. Entonces, nosotros al recibir al Mesías, al vivir como Él vivió, porque eso significa recibirlo,
al estar viviendo como él vivió, el Eterno pasa por alto. ¿Qué dice el libro de Hechos? Y Adonai pasando por alto el tiempo de ignorancia, a esto se refiere, este es un lenguaje de Torah, pasando por alto, Passover, Pesaj, pasando por alto el tiempo de ignorancia, nos manda a todos ahora a que nos arrepintamos. Ok, ya me perdonó por todas las abominaciones que hice antes, ahora arrepentirme, hacer teshuvah y empezar a caminar como él ordena. Pesach simboliza también, la ordenanza es relatar la salida de Egipto. Pasar por alto, Passover en inglés. Más adelante vamos a ver también en Éxodo 13:15, 13:12, que pide consagrar a los primogénitos, varones y machos bestias. Hablábamos, no creo que eso lo hablé en un live, estaba comentando que el primogénito, amado, se entiende que quien rompe matriz, varón. Sin embargo, también vemos primogénitos que no fueron los primeros en nacer. Tenemos a Isaac, que no fue el primer hijo de Abraham. Tenemos a Jacob, que no nació primero, primero nació Esaú. Tenemos a Efraín, que no fue el primero, fue el segundo. ¿Y qué es lo que va a caracterizar que el Eterno te tome como primogénito? El que tú hayas dicho de entre toda tu familia, probablemente aquí tú estás guardando Torah y seas la única o el único que lo está guardando. Pero en muchas ocasiones a lo mejor ni siquiera eres el primero en nacer, a lo mejor eres hasta el más pequeño de todos tus hermanos. Pero ¿qué te va a caracterizar que seas tomado, redimido como ese primogénito que redimía al cordero? El haber dicho, Ineni Can, heme aquí, Señor. Yo no sé cómo guardar Shabbat, pero yo sé que tú me vas a enseñar. Yo no sé que si el cerdo, que el pulpo, yo no sé, yo nada más sé que tú, a ti no te gusta y yo lo dejo. Eso es lo que nos hace que Él nos tome por primicias, amados, por primogénitos. Y eso, amados, eso eh, es un privilegio, pero también es una responsabilidad, porque eres punta de lanza en tu cabeza. Seguramente te vituperan, se burlan, te señalan, te llaman fanático, que te vas a volver loco con tanto estudio de la Torah, etcétera. Vas a padecer, vas a sufrir, pero precisamente esa es la característica que tienen las primicias, los primogénitos. No es fácil. Fácil es ir a Israel, nacer en una familia judía donde ya todos guardan Shabbat. Eso es fácil. Donde el sistema de la ciudad está diseñado para que guardes Torah. Eso es fácil. El verdadero reto es aquí, donde estamos tú y yo, en la dispersión, con un sistema que es anti-Torah, con una familia que ni siquiera guarda Torah. Ese es el verdadero reto. De hecho, inclusive dicen creo que lo cita Rashi o en el Talmud dice que un gentil que guarda Torah tiene todavía más, ¿cómo no dice premiación? Más recompensa que un judío que lo hace. Mérito, ¿Por qué? ¿Mande? mérito. Mérito. Gracias, hermanita. Más mérito que un judío que lo hace. ¿Por qué? Porque para ti es más difícil que para un judío. Imagínense nada más qué hermoso. Y esto lo dice Isaías 66 también. Dice, si el gentil guarda mi pacto y abraza mis días de reposo, yo lo llevaré al santo mundo y empieza una bendición hermosa. Por eso te sientes honrado, privilegiado y con mucha responsabilidad de que haya sido tomado por primicia, porque no cualquiera puede guardar Torah. Fíjense, en Éxodo 13 nos dice que se redimía primogénitos de machos bestias, excepto primogénito del burro, ese se cambiaba por un cordero. El año, creo que hace 2 años que me tocó ministrar esta o el año pasado, ya no recuerdo. No, hace 2 años me tocó ministrar Bo. Una vez escuché a un judío que decía, esto es un misterio. No sabemos por qué se toma un burro. O sea, por qué se toma un burro y era rescatado por un cordero. No sabemos eso. Y fíjense cómo se nos revela a nosotros. Una vez un judío también se burló y dijo, o sea, ahora tú tienes más revelación que yo. Yo no dije eso, pero yo en mi cabeza dije, Yeshua dijo, te exalto, Padre, porque escondiste esto de los sabios y los entendidos y se los revelaste a los pequeños, a los humildes. ¿Y qué significa esto? El burro nos dice en Oseas 8:8 al 9, que es la casa de Efraín, esas ovejas que vino a buscar Yeshua. No he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Casa de Israel, casa de Efraín y casa de José es lo mismo. Y ese burro, o sea, esa casa de Israel, esa persona que eres tú, que soy yo, ¿quién la redimía? ¿Quién la salvaba? Un cordero. Es decir, Yeshua toma nuestro lugar. El burrito es salvado y Yeshua toma nuestro lugar. Y a mí me enamoró eso porque yo dije, el judío diciendo, esto es un misterio, no sabemos por qué, y a nosotros no se nos ha revelado. Y siguiente, Aleluya. amén, aleluya. Y siguiente dato interesante, si no se cambiaba, se tenía que desnucar. Fíjense, si el burrito no era redimido, tenía que morir el burrito. Por eso les digo, sin Yeshua, amados, no pueden acceder, no podemos acceder a los pactos, no hay manera. Y todos aquellos que niegan, que ya les digo, ya le dicen con el acrónimo van a tener que ser desnucados, porque son burritos, son israelitas que al final de cuentas están negando a aquel que los rescató. Entonces, al no ser redimidos por el Cordero, tienen que ser desnucados. Qué tremendo, está tremendo. Y exacto, lo que comentaba Edith de la portada. Fíjense, la señal que se tenía que poner en los dinteles era similar al de la foto que están viendo. Es una señal que forma una letra que es muy similar a Het y Tap. Tap, pues bueno, claramente es esta, que significa pacto, marca, señal. Y fue la misma que cubrió la cruz. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía, es que el sacrificio de Yeshua de verdad que es una cosa impactante, amados, porque Yeshua cubrió todos los sacrificios. Cuando estudiemos Yom Kippur, vamos a ver que también el sacrificio de Yom Kippur lo cumplió. El de la vaca roja también lo cumplió. Es una cosa que nos vuela la cabeza, amados. Pero bueno, vamos ahorita con esto. Y Het también parece una Het. Het significa cerca, separación. De hecho, inclusive algunos lo traducen como pecado. Y es que, claro, si tú pecas, te apartas, te separas, te aleja del Padre. Entonces, esta cerca, el pacto es como esa cerca de protección que te cubre. En el libro de Isaías dice, anda pueblo mío y guárdate un ratito, lo estoy parafraseando. Y esto es lo que nos hace el mandamiento, nos guarda, amados, nos protege. Yo la otra vez platicaba con Edith hace ya un tiempo y yo le decía, oye, ¿tú te has dado cuenta que en Shabbat, digo, todos los días ocurren desgracias, pero cosas así importantes luego ocurren en Shabbat? Que uno ve y dice, híjole, si esa persona hubiera estado guardando Shabbat, no le hubiera pasado eso. Y el Padre nos tiene aquí, a ti guardado en tu casita, estamos en descanso, en reposo. Entonces, la señal tiene que ser visible. No le dijo al pueblo, ay, bueno, ponla por dentro y que nadie la vea. No, dijo, tiene que ser visible para que el ángel de la muerte pase por alto, pass over. Y es así con muchas señales. O sea, ¿cuántas personas no dicen, es que yo guardo el Shabbat de manera espiritual? No, es que el Shabbat no es espiritual, el Shabbat tiene que verse. Letra Het significa muro, gracia, y viene de ahí Hetset, gracia. Es decir, esta sangre del cordero hace que el Padre pase por alto nuestro tiempo de ignorancia y nos vea con misericordia. Letra Tap, que es pacto, obviamente te ingresa al pacto, es una expresión pública del rechazo a los ídolos del mundo. Ojo, ponte en el tiempo de los hebreos. Es así, miren, es así de simple, se los voy a poner así. Aquí en Mérida, amados, aquí en Mérida tienen eh, un amor tremendo, y yo creo que en muchos, en todo México, pero aquí en Mérida, casi todas las casas tienen su altar de la Virgen de Guadalupe. Es como si yo te dijera así, toda mi cuadra tiene sus altares de la Virgen Guadalupe, aquí enfrente hacen sus rosarios y le tienen mucha exaltación y mucha adoración. Y que yo, el Eterno me dijera, tienes que poner una figura de la Virgen volteada de cabeza y así lo más feo que se pueda allá afuera de tu casa. Imagínate nada más. Eso me expone, eso me expone a que se me vengan todos encima. Me queman la casa, me rompen los vidrios, yo no sé qué hacen, la pintan, yo no sé qué hacen, pero
O sea, hubiera sido una ofensa para ellos. Es lo mismo en tiempos de los hebreos. Ellos teniendo como Dios, no recuerdo ahorita el nombre de ese Dios, pero era un cordero. Y que un israelita, un esclavo, imagínense nada más, un esclavo tomara la sangre y la pusiera en los dinteles, para ellos era una ofensa, era abominación, era de, maten lo que están haciendo. Pero ellos tenían que hacerlo. O sea, o era el Eterno o era Egipto, tú decides. También era un acto de confianza, amados, porque obviamente debió de haber miedo. ¿Qué tal si vienen los egipcios ahorita y me, me sacan de mi casa, me encarcelan y me lanzan a los cocodrilos? Debió de haber habido miedo, pero ahí era una decisión, o confías en el Eterno o no confías. Entonces tenía que ser una expresión pública de rechazo a los ídolos del mundo. Por eso nosotros no tenemos que tener ese espíritu de cobardía, más, ay, pero es que, ¿qué va a decir? Que digan lo que quieran. No, pero es que, ¿cómo le voy a decir en la escuela de mi hijo que guardamos Shabbat? Nos van a ver feo, que te vean feo. No, pero es que como mi hijo va a faltar a los exámenes, tiene que ir, pues que lo reprueben. ¿Qué más? Que repita otro año, pues que lo repita. Yo no he visto justo desamparado jamás, jamás, no lo he visto. Entonces, es esa valentía que debemos de tener. Y nadie debía de salir hasta la mañana. Eso también lo vemos en Éxodo 12:22. Y ya para terminar, amados, el cumplimiento en el cuerpo de nuestro amado Mesías, vuelvo y repito, también no lo voy a profundizar mucho porque lo vamos a ver en Pesaj, pero fíjense, Yeshua entró en Jerusalén un 10 de Aviv. Ya más adelante vamos a analizar el conteo. El conteo está en los evangelios. 10 de Aviv era cuando el cordero se apartaba, se presentaba en el templo con los sacerdotes y los sacerdotes lo inspeccionaban 4 días. Durante 4 días Yeshua fue inspeccionado por escribas, fariseos, saduceos y herodianos, para posteriormente Pilato declarar que no había encontrado ninguna falla en ninguna tacha. Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Para posteriormente Yeshua ser crucificado a las 9 de la mañana, que era justamente cuando iniciaba el servicio en el templo, y entregar su espíritu a las 3 de la tarde, cuando comenzaba el primer sacrificio de Cordero de Pesaj. Y todavía podemos pensar que no sé, o sea, yo veo todo esto, amados, y digo, perfecto. Pero les digo, hay más datos, nada más que ahorita fue así rápido. Entonces, en conclusión, la Parashá Bo nos confronta con el delicado equilibrio entre la acción divina y el libre albedrío humano. Aunque el Eterno endurece el corazón del faraón, el mensaje para nosotros es que cada generación tenemos la libertad de elegir. Tú tienes la libertad del día de hoy de elegir bendición o maldición, obedezco o desobedezco. El faraón, pese a todo, tuvo oportunidades de reconocer la verdad y así también nosotros en cada decisión tenemos la responsabilidad de elegir el camino de la libertad, la justicia y el bien. Hay ocasiones, amados, y sobre todo nos pasa mucho a los líderes de consejo. Yo sé que a veces cuando ustedes van comenzando, tienen dudas. Esto se puede, esto no, esto sí, pero hay cosas que tú en tu corazón ya lo sabes, pero nos vienes a preguntar porque tú quieres descargar tu responsabilidad y tu culpa en nosotros. Tú quieres escuchar lo que tu corazón quiere escuchar, pero nosotros jamás te vamos a decir lo que tú quieres escuchar, te vamos a decir lo que dice la palabra. Y nos ha pasado que hermanos, por ejemplo, le preguntan a Edith, y si Edith no da la respuesta que quiere oír, van con Lupita. Y si Lupita no da la respuesta, van con Dalis. Amados, ¿a quién quieren engañar? Eso para analizarlo nosotros. En cada decisión tenemos la responsabilidad de elegir el camino de la libertad, la justicia y el bien. Es un llamado a no endurecer nuestros propios corazones, sino a elegir la libertad moral en todo momento. Y pues bueno, esta viene siendo la porción número 15, amados, llamada Bon, y Shabbat Shalom a todos.